En el siguiente problema nos piden calcular el vector resultante de la suma de los siguientes vectores. Tenemos tres vectores, el vector A, que es igual a 172.4 metros con un ángulo de 158 grados. Tenemos el vector B, que es igual a 157.3 metros con un ángulo de 216 grados. Y tenemos el vector C, con una magnitud de 117.8 metros y un ángulo de 270 grados. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer para calcular la suma de los siguientes vectores es calcular las componentes, tanto en X como en Y de los tres vectores, como se ve a continuación. Los componentes del vector A son a X y a Y, y el componente X es calculando la magnitud por el coseno del ángulo, y el componente en Y es la magnitud por el seno del ángulo. Metiendo en la calculadora, a X queda menos 159.8 metros y a Y queda 64.5 metros. Tenemos que respetar los signos que nos den las calculadoras. En este caso, para X nos da menos y para AY nos da más. Para el vector B es algo similar. Tenemos la magnitud por el coseno del ángulo, la magnitud por el coseno del ángulo. Y a la hora de calcular nos queda menos, en BX nos queda menos 127.2 metros y en BY nos da menos 92.4 metros. Y por último, para el vector C igual es su magnitud por por el coseno del ángulo para CX y la magnitud por el seno del ángulo para CY. En este caso nos queda 0.0 metros. Lo pongo aquí como forma ilustrativa, aunque pues, no se va a considerar porque es 0. Y CY nos queda menos 117.8 metros. Tenemos que considerar que a la hora de calcular los cosenos y los senos de los ángulos, las calculadoras que utilicen deben de estar en grados, no en radianes. Muy bien, ahora vamos a calcular Rx, que es el componente X de la resultante, que es sumando los tres valores que nos dieron para los componentes en X de los tres vectores, que es menos 159.8 metros, que es de AX, menos 127.2 metros, que es el de BX, y bueno, aquí lo pongo, aunque si queremos no lo escribimos, 0.0 metros de CX. Y lo mismo para RY, que es la componente Y del vector resultante. De igual manera colocamos sus cálculos, que es más 64.5, que es de AY, menos 92.4, que es de BY, y menos 117.8, que es de CY. Hacemos la suma con las calculadoras y también es muy importante el signo que nos quede. En este caso nos queda para Rx menos 287.0 metros y para Ry menos 145.7 metros. Con Rx y con Ry vamos a calcular la resultante total, solamente la magnitud. Después calcularemos el ángulo. Entonces la magnitud es calculando de Rx, que es menos 287.0, lo elevamos al cuadrado. Eso lo vamos a sumar a RY, que es menos 145.7, también elevado al cuadrado. Después de que hayamos elevado al cuadrado a ambos, los hayamos sumado, vamos a calcular la raíz cuadrada. El resultado es 321.8 metros. Esta es la magnitud del vector resultante de la suma de los tres vectores. Luego entonces, repitiendo que tenemos que Rx es menos 287.0 metros y Ry es menos 145.7 metros, y considerando que si Rx y Ry son negativos, está en el tercer cuadrante. Aquí aquí de hecho coloqué los signos. Si es Ry negativo y Rx positivo, está en el tercer cuadrante y ocuparíamos esta fórmula. En dado caso de que Ry hubiera quedado positivo y Rx negativo, sería el segundo cuadrante. Si los dos son positivos, queda en el primer cuadrante, y si Ry es negativo y Rx es positivo, entonces queda en el cuarto cuadrante. Dependiendo del cuadrante es la fórmula que ocupamos. En este caso vamos a ocupar esta fórmula de aquí. Entonces, para calcular el ángulo del vector resultante de la suma, es tangente a la menos 1, tangente a la menos 1.
paréntesis y colocamos menos RY. Bueno, colocamos lo que nos dio en RY, que es menos 145.7. Ahí está el menos. Después abajo va Rx, que es menos 287.0, menos, que es el mismo menos que corresponde a Rx. Calculamos de esto la tangente a la menos 1, nos va a quedar 26.9 y si lo sumamos a 180 grados, siempre va a ser cuando quede en el tercer cuadrante 180 grados. Y entonces aquí queda 206.9 grados. Y eso junto con la magnitud nos da el vector resultante.